Buenas noches, bendiciones a todos. Unos minutitos tarde, pero aquí estamos. Quisiera solo comprobar si el sonido está bien. Por favor, si alguien me puede decir, Aidelis, si el sonido está bien, si se oye bien. Bendiciones a todos. Saludando ahí a algunos a los que se están conectando. Bendiciones a Aidelis. Hanner, ¿cómo estás? Un abrazo hasta allá la ciudad de Girardot en Colombia. Johnny Muñoz, bendiciones para vos. Mariano y Miriam en Argentina, bendiciones. Débora González, Rafael Carabeo, bendiciones para tu vida. Bueno, eh, damos inicio hoy a lo que quiero compartir ah, en esta segunda parashá del año. Iniciamos el ciclo de las parashot, el plural de parashá, y la semana pasada hablamos acerca hablamos de la familia y desde la perspectiva de el primer versículo de la escritura. Y pues esta semana toca la parashá Noaj o Noé, que va desde Génesis 6, verso 9, a Génesis 11:30. Y esta parashá es muy interesante y hay mucho que abarcar, mucho que podríamos abarcar en relación a esta parashá y lo que estos capítulos nos enseñan. Para mí es importantísimo, ¿verdad? De hecho ¿qué podríamos decir? Una parte de la disciplina magisterial, que es la repetición. Y hoy voy a repetir algunos conceptos para reafirmarlos y que usted pueda eh, generar a partir de ahí, pues, los paradigmas necesarios. Ok. Un saludo a Olga Bermúdez, allá hasta mi tierra, Costa Rica. Un abrazo a la distancia para vos, para tu esposo. Bendiciones. Ok. Bien, vamos al tema. Hoy justamente, estamos en todo el tema de Halloween y lo que llaman víspera de muertos. Pues anoche inició, pues después de la medianoche, empezó esta festividad que bueno, para algunos es inocente, para otros es indiferente, pero para otros, entendidos en el tema, esta festividad genera una serie de sucesos en el mundo espiritual. De hecho, Halloween es el año nuevo en el satanismo y era una fiesta importantísima, druida, y se ha mantenido a través de los tiempos, justamente por la relevancia que tiene. Entonces es 31, 1 y 2 de noviembre. 31 Halloween, 1 y 2 Día de los Muertos. Ahora, a ver, hace 30 años venimos hablando de esto. Y me preguntaron, Gerardo Ortega, un abrazo, Gerardo, bendiciones para tu vida. Me preguntaron que por qué yo no estaba enseñando sobre esto. No, es que tengo 30 años de estar enseñándolo y de estar viendo gente, creyentes, que siguen simpatizando con la fiesta, diciendo que es inocente, diciendo que no tiene nada que ver, porque obviamente pues no conocen el mundo espiritual. Pero hoy quiero hacer referencia a algo justamente basado en la parashá.
En mi opinión, no es una festividad inocente, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque la tradición de esta festividad enseña que, repito, nació con los druidas, con los celtas allá y su clase sacerdotal, los druidas. Era el tiempo donde se abría el inframundo, donde la membrana, la cortina que separaba las dos dimensiones, se volvía más delgadita y entonces los muertos emergían, etcétera, etcétera, y muchos etcétera más. La festividad no es una festividad que inicia con los druidas, necesariamente. Es una festividad ya establecida desde algún tiempo atrás, por el imperio de la muerte. Celebra la apertura de los vórtices que le permite al enemigo comunicar el inframundo con el mundo natural. Le permite atraer la energía del cosmos para afirmar sus fuerzas en el inframundo. Entonces sí, claro, lo que vemos de el tricky Halloween y toda esta historia, los confititos y todos disfrazados de brujas, claro, esa es la parte externa y pudiese ser cuando vos ves niños disfrazados, para algunos, ay, qué lindo, qué tierno, disfrazados, celebrando la fiesta, pero se ignora lo que hay detrás de esto. Ahora, repito, mi tema no es ese, mi tema no es hablar de Halloween, pero yo sí quiero hacer mención en la parashá de esto. Ok, vamos despacio, porque Dios tiene prisa. La parashá tiene que ver con todo el proceso de Noé. El juicio del diluvio, el juicio que trae el diluvio, y luego en el capítulo 10, la población, o sea, los descendientes de Noé y cómo se pobla toda la tierra, ¿ok? A través de 70 naciones. Y en el 11 tenemos la Torre de Babel. Entonces, en estos capítulos hay mucha tela que cortar y mucho elemento profético, pero vamos a utilizar algunos. Mucho elemento profético para ayudarnos a ubicarnos en los tiempos que vivimos. ¿Ok? Para mí una de las cosas extraordinarias de la Escritura es que como siempre tiene vigencia, como siempre está vigente, no pierde su vigencia. Y es un libro profético. Entonces, lo que en un momento le habló al pueblo de Israel en aquel tiempo, nos habla a nosotros en este tiempo. No solo hablando de las profecías de tipo escatológico, las profecías que tienen toda una proyección profética para lo que hemos llamado los últimos tiempos, sino también porciones de la Escritura que cobran relevancia en nuestra actualidad para ayudarnos a entender esa realidad que nosotros vivimos y para ubicarnos. Esa es la gran diferencia que establecemos. ¿Por qué? Bueno, porque la dimensión de la palabra es profética. Cuando hay revelación, el libro entra o nos sumerge, en una dimensión profética. Usted puede leer la escritura, eso es lo que llaman en griego el logos. Usted la lee y perfecto, hay todo un contexto histórico, un contexto del versículo, del capítulo y del libro, un contexto cultural si se quiere, y obviamente un contexto sociopolítico y económico dentro del tiempo que se estaba viviendo. Pero cuando viene la revelación de Dios, y eso es lo que algunos no entienden, cuando el libro se me revela, cobra una actualidad y una vigencia que me permite a mí entonces poder proyectarme proféticamente y analizar el contexto en el que estoy. No solo mi proceso, sino también el proceso colectivo, sino las circunstancias también que estamos viviendo. Para algunos, esta práctica
es incorrecta, pero como yo no me baso en los parámetros de la teología tradicional, ni lo que se estableció con el dios Hermes, yo me muevo por lo que el Espíritu de Dios hace y por lo que el Espíritu de Dios dirige a hacer. Entonces a veces abrir la Biblia y aquel pasaje donde Dios le estaba hablando a Jacob, pues te habla a vos, así de sencillo. Aquel pasaje donde Dios le estaba hablando a Daniel de las circunstancias en las que él estaba, me ayuda a mí a entender las mías. Y ese es el punto medular de la Escritura. Es un libro que tiene vida, es un libro que tiene sustancia. ¿Ok? Los que siguen la línea literalista, pues está bien, yo respeto eso, pero yo creo que el libro por sí solo, letra y páginas, pues hay una forma y ciertas reglas para abordarlo. Pero cuando nos movemos en la dimensión profética y Dios nos abre ese libro más allá de letras, el libro nos ubica. Y eso es lo que yo quiero traerles ayudarles en esta noche. El primer punto que yo quiero analizar es la condición en la que Noé estaba viviendo. Cuando Dios llama a Noé, Noé está en medio de una sociedad pagana y paganizada. Y yo diría más bien, en medio de una sociedad satanizada. Y óigame, hablar de esto, perdón, en este tiempo en que estamos viviendo, no es nada fácil. No es nada fácil. Porque hay una opresión en el ambiente y si usted, bueno, me imagino que usted la ha sentido. Si no la ha sentido, pues sacúdase porque hay una opresión muy fuerte. Porque este Halloween cayó en sábado. Aparte de eso, y las circunstancias mismas que estamos viviendo, entonces son cruciales. No son elementos aislados. Lo que está sucediendo en Chile, lo que sucedió aquí en Ecuador, lo que está sucediendo en Perú, lo que se está gestando en Colombia. Todo esto que tiene que ver con el cumplimiento de la agenda de San Pablo, y ya voy a hablar de eso. No es casual. Ok, vuelvo a Noé entonces. Las circunstancias de Noé, el contexto en el que Noé estaba viviendo, es un contexto muy difícil. Dios escoge a Noé. Lo escoge por una razón. No porque no había nadie más, no porque Noé, pues, era buena gente. Dios escoge a Noé porque Noé tenía una particularidad. Noé, su esposa y obviamente sus hijos, ese núcleo familiar, tenían una característica. Y la característica era que ellos se habían mantenido puros. Ahora, entendamos pureza en el sentido, sí, como dice Olga Pérez, terribles ataques por todas partes. Pero bueno, ya vamos a ponerle puntos a las sillas. Noé. Las circunstancias que Noé enfrentó eran difíciles, estaba diciendo, y Dios lo escoge por la pureza. No la pureza en relación a que no pecaba. Hay un concepto equivocado. Está hablando de pureza genética. Noé no se había mezclado. Recordemos el contexto, repasemos el contexto. Los Nefilim ya estaban sobre la tierra. Ya los Nefilim habían entrado en acción. ¿Ok? Génesis 6 nos habla de que se unieron con las hijas de los hombres y al unirse con las hijas de los hombres, tuvieron hijos y tuvieron hijas. ¿Ok? Ajá, sí, bueno, de esto ya yo hablé. Algunos dicen, no, pero los ángeles no pueden engendrar. Esa no es la interpretación, pero ¿dónde dice la Biblia que los ángeles no pueden engendrar? ¿En qué parte dice la Escritura? ¿Dónde dice que son asexuales, como muchos dicen? No, usan mal un pasaje cuando Yeshua, hablando de los tiempos después de la boda del Cordero, aquellos tiempos que vendrán, el Olam Jabá, Yeshua dijo, y ustedes serán como los ángeles,
que no se dan en casamiento, pero dice ustedes, los ángeles del cielo, que no se dan en casamiento, no los que habían descendido. Entonces, los ángeles que descendieron, esos ángeles tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y les nacieron hijos e hijas. Entonces, ángeles eran de ángeles caídos, ángeles caídos. Inclusive algunos sostienen que todo esto que menciona a los minotauros, etcétera, que todo esto son los híbridos que nacieron de esas relaciones. Pero no voy a entrar en ese tema, porque el punto para mí es muy concreto. Es el contexto donde Noé estaba y cómo la sociedad se fue pervirtiendo poco a poco. Poco a poco. Y toda la instrucción que los Nefilim le dieron a las hijas de los hombres contribuyeron a marcar, a definir la iniquidad que vendría por generaciones. La maldad de ese tiempo fue tal que movió a Dios a traer un diluvio. Y Dios dijo, no voy a contender más con esta generación. La voy a raer de sobre la faz de la tierra. Así era el nivel de maldad que se vivía o que se vivió en ese tiempo y en ese contexto. Dice el libro de Enoc que los Nefilim me enseñaron a las mujeres, a las hijas de los hombres, les enseñaron sobre metalurgia, les enseñaron sobre los cosméticos, cómo usar los cosméticos. Y el tema no son los cosméticos, sino la actitud con que se usan, la astrología, etc. Les enseñaron, obviamente, una serie de principios distorsionados, errados, porque ya había un plan claro y definido. Entonces, poco a poco, la sociedad empieza a deformarse y a degenerarse gracias a la influencia de los Nefilim y aquellos que abiertamente comulgaban, pactaron con sus enseñanzas, reconociéndoles como deidades, adorándolos como dioses y obviamente adorando a su padre. ¿Ok? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces aquí se define la línea de la serpiente. En Génesis 3:16 se nos hablan de las dos simientes, la de la mujer y la simiente de la serpiente. El contexto entonces nos está hablando del entronamiento de los Nefilim y la mezcla que ellos buscaban genética para generar perversión y poder afectar así las generaciones. Ahora, en medio de ellos, Dios levanta a Noé. Noé sostiene la línea de los constructores de altares. Noé se mantiene en las enseñanzas que a través de Set, el tercer hijo de Adán y de Eva, se transmitieron, es decir, Torá. Noé fue escogido por Dios porque no se mezcló. Había pureza en él gracias a que él observaba, gracias a que él guardaba Torá. Ok, luego de esto entonces viene el juicio de Dios. Dios le anuncia a Noé que va a traer un juicio sobre esa sociedad. Y Dios le pide a Noé, y ustedes conocen el relato, voy rápido aquí para llegar al punto que quiero. Noé recibe los animales del primer día al séptimo día. Desde que Dios da la orden, los animales empiezan a entrar. Y dice la Escritura que al final del séptimo día, el mismo Dios cierra y sella la puerta del arca. Y al octavo día,
y al octavo día cae el diluvio. ¿Lo tiene ahí apuntado? Al octavo día inicia el juicio. Ahora, en un sentido, el juicio ya había iniciado tiempo atrás. ¿Por qué ya había iniciado? Porque desde el momento que Dios escoge a Noé, desde el momento, que Noé se guarda y Dios escoge a Noé, a partir de ese momento empieza el juicio. Porque el libro de Hebreos dice que por la obediencia de Noé, el eterno Dios juzgó al mundo. Eso es, ¿lo ha leído? Eso está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. El Eterno lo dice ahí con toda claridad que justamente por la obediencia de Noé, verso 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvare. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia, de la justicia que viene por la fe. Oiga bien, cuando Dios le comunica a Noé el proyecto, ya Noé había caminado en Torá, ya Noé se había guardado en pureza, pero ahora, cuando Dios lo llama, empieza el juicio, la obediencia. Oiga bien, la obediencia de Noé, de mantenerse apegado a la Torá y a la instrucción que Dios le está dando, genera un juicio. Quiere decir que antes de que lloviera, antes de que la lluvia cayera, ya el juicio había iniciado. Ya los preparativos y las condiciones se estaban dando para que una sociedad fuera juzgada. Y a pesar de que no habían evidencias claras, tal vez, palpables, porque en este caso era lluvia la evidencia clara del juicio, aun cuando eso no estaba, ya se estaba gestando el juicio. Entonces, piense por favor, trate de ubicar aquel contexto en dos dimensiones, no solo la dimensión natural, sino también la dimensión espiritual, porque si usted cree que los nefilim estaban actuando a sus anchas y Dios estaba cruzado de brazos y los ángeles del Dios eterno estaban sentados viendo todo desde la gradería, está muy equivocado. Ya había una intervención angelical, había una intervención de Dios, ya los preparativos se estaban dando para que el juicio viniera. Sí, se abrieron las compuertas de los cielos y cayó el agua, las fuentes de las aguas de abajo se rompieron. Sí, todo eso es natural, pero ¿quién lo mueve? Y de la mano de quién se mueve y con ayuda de quién se mueve eso, con ayuda de los ángeles, de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre caminó en Torá. Porque un hombre guardó a su familia y se guardaron para Dios y no se mezclaron. Y por no haber mezcla fue que Dios los escogió. Por no haberse mezclado fue porque Dios los escogió y porque tenían la convicción y la fuerza en la Torá para mantenerse firmes. Y dice el versículo que acabo de leer, que la dimensión, que aun cuando Noé no comprendía toda la dimensión, él fue obediente, pero alguna comprensión él pudo tener, porque era obvio lo que estaba sucediendo abiertamente, no había nada sutil en aquello. Yeshua nos enseña, cuando los discípulos le preguntan, ¿qué señales tendremos de los tiempos del fin? Dentro de ese contexto, Yeshua dice algo que es importante. Dice, será como los días de Noé. Y aquí
se podrían trazar varias interpretaciones. Pero para mí es muy claro cuando Yeshua dice, serán como los días de Noé. ¿Cómo? Ya lo acabo de mencionar. Y supongo que ya usted lo leyó. Quiere decir entonces que la maldad va a aumentar. Quiere decir entonces que para esos tiempos que Yeshua está señalando, las condiciones que se estaban dando en aquel tiempo se darán entonces en este tiempo. Y yo no puedo llevarlo mucho más allá porque lo que yo leo, lo que yo estoy leyendo, en las circunstancias que estamos viviendo, en el proceso que hemos estado viviendo ustedes y yo, y las sociedades en medio de las que estamos inmersos, a mí me indican que ya esos tiempos iniciaron, que ya todo eso tomó lugar. Pero si a eso yo le agrego que entramos en el 5780, en el 5780, y yo hago una relación con los días de Noé, el juicio empezó al día 8. Y según las matemáticas proféticas, 5780 es el día 8. Inicia la década del 8. Toda esta década, y Dios ha estado puntualmente hablando de esto, será una década de juicio. Sí, empezará el juicio por las naciones. Y usted me dirá, Carlos Soto, pero lo que yo veo es a los hijos de las tinieblas hacer desastres en las naciones. Sí, pero acuérdese que antes de que hubieran evidencias claras del juicio de Dios, ya Dios tenía quienes estaban alineados con la Torá, y estaban puros en su ADN. ¿Me estoy explicando bien? ¿Está entendiendo bien el proceso en el que estamos viviendo y el paralelismo profético que yo le estoy trayendo? Iniciamos el día 8, 5780 es el día 8, empieza el día 8 y la década del 8. Entonces, usted y yo somos los que estamos provocando esto. Estamos provocando que los acontecimientos finales se precipiten. Usted y yo en nuestra obediencia a Dios, usted y yo en nuestra observancia a Dios, usted y yo en nuestro deseo de mantenernos puros y limpios delante de Él. Y entienda bien la pureza de corazón, porque pecar todos pecamos. Ese no es el punto, por amor de Dios. Sacúdase de esa religiosidad. No, el punto es, la pureza se guarda desde el corazón, desde la intención del corazón, no son los hechos. Aunque los hechos obedecerán a lo que está en el corazón, se lo aseguro. Entonces, usted y yo, que hemos determinado separarnos de Babilonia, el contexto de Noé es de Babilonia. Señoras y señores, Babilonia nace con la rebelión de Luzbel. El sistema babilónico nace con la rebelión de Luzbel, y en los tiempos de Noé ya eso estaba ahí. Ya eso se estaba dando. Toda esa perversión, todo eso, ya era Babilonia manifiesta. Y Dios nos dice a nosotros hoy que salgamos de en medio de ella, que rompamos todo vínculo, que rompamos todo lazo con Babilonia, que le digamos adiós a los postulados de Constantino, a los postulados platónicos metidos dentro de lo que se conoce como el Evangelio. Que dejemos de buscar héroes porque no los necesitamos. Martín Lutero estaba comprometido con la masonería. Vamos. Con los ideales, con los principios herméticos, estaba comprometido. Esa es la otra cara de la historia que no se conoce. Martín Lutero forma parte de todo un movimiento, el movimiento protestante. Está movido por esos mismos hilos que hoy le llamamos Illuminati. ¡Ay, qué curioso! El 31 de octubre se celebra el día de la Reforma. Por amor de Dios, abramos los ojos.
Nos han envuelto en una serie de fábulas y mentiras, de las cuales ya es hora que nos sacudamos. Martín Lutero era antisemita, era antijudío, antisemita. ¿Y qué generó Martín Lutero? Analícelo bien, no voy a dejar el tema ahí. Tantas cosas. Dios nos está pidiendo que rompamos con Babilonia todos los lazos. Hay una generación sin mezcla que Dios está rescatando. Así como Dios rescató con Noé una generación, así en este tiempo, en medio de estos días de Noé que ya estamos viviendo, Dios está rescatando una generación. Una generación sin manchas, una generación sin la contaminación de Babilonia. Una generación pura que estaba abrazando sus raíces, que estaba abrazando su origen y está abortando, expulsando, vomitando de su vida todo vestigio de Babilonia, del sistema religioso. A ver, como la generación de Noé, Dios está poniendo a salvo a una generación que quiere caminar alineada con la Torá. ¿Qué es lo que se está gestando? Mire, no le demos más vuelta al tema. La Biblia y los hechos hoy concuerdan. La Escritura habla de lo que vendría en los tiempos finales y las circunstancias me lo están diciendo. Las circunstancias, la lectura correcta de las circunstancias me lo están diciendo. Aquí no es un tema de partidos políticos, por amor de Dios. Es hora de que el pueblo de Dios alcance una dimensión de objetividad profética. Y dejen de estar comprometidos con partiditos, con el candidatito este o el otro. Nosotros estamos por encima de los intereses políticos. Estamos por encima de los revanchismos políticos, por encima de las contiendas políticas o de las contrataciones políticas, de las componendas que hacen los políticos, aunque estén en bandos contrarios. Miren, señoras y señores, no importa cuál sea el color del partido, que usted diga yo soy de este, no importa cuál sea el color, todos se rinden ante el nuevo orden mundial. Todos hoy en día están movidos por el nuevo orden mundial. Miren, no hay rojo ni azul, créamelo. Todo esto es una mampara porque al final hay una sola agenda. Y si usted me lo permite, le voy a leer 6 puntos. 6 puntos que han sido la consigna que los Illuminati han planteado desde un principio. Pero al final es la misma idea de los nefilim, es la misma ideología nefilita. Número 1, ponga cuidado. Y leo del libro Revolución Mundial, de Nesta Wester. Dice, aniquilación 1, oiga bien sus intenciones, aniquilación de la monarquía y de todo gobierno organizado según el antiguo régimen. Este es uno de los objetivos, ha sido uno de los objetivos. El objetivo número 2, abolición de la propiedad privada para individuos y sociedades. ¿Quién trabaja esto? ¿Quién hace esto? Los comunistas o estos llamados socialistas. 3, supresión de los derechos de herencia en todos los casos. 4, destrucción del concepto de patrimonio y sustitución
por un gobierno mundial, destrucción del concepto de patriotismo, y sustitución por un gobierno mundial. 5. Desprestigio y eliminación del concepto de familia clásica. Óigame bien, estos ideales están desde 1700 y alguito. Y si nos vamos más atrás, todavía vamos a encontrar esta ideología. 6. Prohibición de cualquier tipo de religión tradicional. Óigame bien, entonces, la desestabilización de las sociedades es un trabajo del nuevo orden mundial, que no es ni más ni menos, que Babilonia, ese séptimo imperio. Sí, algunos dicen que los que creemos así somos conspirólogos, llámenle como quiera, no me importa. La Biblia a mí me avala. La Biblia a mí me enseña que hay un sistema se llama el sistema del anti-Mashiach, del anticristo. Y cuando yo veo lo que la Biblia dice y los ideales de estas gentes están alineados. El nuevo orden mundial quiere traer un líder mundial. Eso es así. Entonces, estamos en la etapa de desestabilización de las sociedades y perdóneme. Yo no soy politólogo ni hijo de politólogo. Yo analizo desde mi perspectiva y el conocimiento que yo tengo. Pero yo veo una desestabilización. La misma gente que estuvo en Ecuador ahora está en Chile. Los cabecillas están generando esto. Entiéndalo bien. Están desestabilizando nuestra sociedad. Están generando las crisis económicas, las crisis financieras. Juntamente con eso, la agenda del LGTBI y todas las letras más que le pongan. Entonces ya no se trata un tema del partido político. Ahora la cosa se está definiendo. Nosotros, voy a decir esta expresión y entiéndase dentro del contexto del que estoy hablando, los hijos de Noé, nosotros los hijos de Noé, en ese sentido. Aquellos que como Noé, así como Noé generó un juicio, nosotros estamos generando ese juicio. Y todo esto que se está gestando, poco a poco y cada vez con más fuerza, vendrá en contra de los hijos de Dios. En contra de esa generación que ha querido mantenerse en pureza. Esa generación que ha querido mantenerse alineada a la Torá y que le dijo a Babilonia: no más, no te compro ni una más. Porque ahora entonces lo que viene es la eliminación de la religión tradicional, de las religiones tradicionales. El ecumenismo tomará lugar. Estamos a las puertas de la aprobación de la ley dominical. Sí, el Vaticano está por aprobar, la Sociedad Internacional Política Internacional está por aprobar la ley dominical. Europa está feliz con el tema. ¿Cuál es la idea? Golpear el Shabbat. Y golpear a todos los que guardan Shabbat. La intención no es otra, señoras y señores. La ley dominical lo que plantea es que el domingo no se trabaja, no hay comercio, no hay nada. Entonces el sábado se va a intensificar todo el trabajo para poder compensar el domingo. Lo va siguiendo. Solo le estoy mencionando algunas cosas. Yo hablo en detalle de esto en el módulo 1 de constructores de ciudades y ahora en el módulo número 2 de constructores de ciudades, que ya empezó este lunes. Ya di la primera clase, y en esta primera clase estoy hablando del rito hermético, el rito egipcio, y de dónde nace el pensamiento de los masones, de los templarios, de los Illuminati, de dónde nace todo esto, el pensamiento Rosacruz, el pensamiento gnóstico, y cómo fueron permeando Grecia, permearon Roma y hoy nuestras sociedades. O sea, estamos hablando de una línea ideológica que la difunde de una manera extraordinaria, por no decirlo de esa manera, extraordinaria negativamente hablando, Egipto. De eso empecé en esta primera clase. Si usted ya vio el módulo 1, pues escríbame el correo para el módulo número 2. El módulo completo cuesta $40.
Son $10 por cada clase y son 4 clases por módulo. Porque creo que es un tema relevante. Entender todo esto es fundamental. Porque el rol de esta generación, usted y yo, la generación que Dios está guardando, será vital en estos tiempos, en batalla espiritual, en cuanto a ordenamiento de la familia, etcétera, etcétera. Dios nos está llevando al refugio del Reshit, a usted y a mí, a este remanente que le dijo, que le está diciendo no a Babilonia, que está abrazando las raíces y que con una gran expectativa espera el regreso de Efraín a casa en esta década para poder ver con toda claridad la unión de las dos casas de Israel, una de las profecías claves para estos últimos tiempos, la unión de las dos casas de Israel. Todo ese escenario es importante. Entonces, cuando usted vea las noticias, pregúntele al Espíritu de Dios que le dé otra perspectiva, o la perspectiva de Él, de lo que está sucediendo. En medio de de este caos que empezamos a vivir, y yo quisiera decirle que esto va a mejorar, quisiera decirle, aquí dice el Señor, las cosas van a cambiar, pero no es así. La Biblia dice que van a empeorar, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa palabra gracia es clave, sacándola del contexto teológico y del manoseo que le han dado los teólogos y los pseudoteólogos. La gracia de Dios abarca siete atributos extraordinarios. Y uno de esos atributos, gracia, tiene que ver con provisión integral. Quiere decir que en este tiempo, no importa cuánta desestabilidad haya en nuestras sociedades, cuánta mano criminal se mueva para desestabilizar nuestras sociedades, Dios tendrá provisión. Nosotros viviremos en un Gosén, y en este sábado negro que le llaman las tinieblas a este sábado, bendito Shabbat para nosotros, yo le anuncio a las tinieblas que nada de lo que ellos planeen podrá tener lugar contra los hijos de Dios. Ya vemos algunos parados en la brecha, así pagando un precio, pero hay una generación que se levantará con otra perspectiva, con otra fuerza, con otra idea, con otro concepto, una generación mucho más entendida y mucho más sensible para responderle a Dios, para responderle a las estrategias de Dios, para romper con todo paradigma. Gente que no estará ligada a lo material, gente que no estará amedrentada por las limitaciones que puedan darse de tipo económico, por las amenazas de tipo social. Una generación que estará firme y la cual será asistida por Dios como ninguna otra generación. Oiga lo que le digo por el Espíritu de Dios, por el Ruach HaKodesh, como ninguna otra generación ha sido asistida. Basta ya de los ensayos carismáticos en los templos y volquémonos a vivir una vida como creyente real, como pueblo de Dios. Volquémonos a abrazar nuestra identidad. Dejemos de jugar a la farándula. A ver, usted pastor o usted ministro de alabanza, lo que sea, cantante, no abra la boca sin conocimiento. No engañe a la gente diciéndole que esas fiestas como Halloween son inocentes y que podemos celebrarlas, que las podemos usar para evangelizar vestidos de brujas o vestidos de muertos. Por amor de Dios, aterricemos. Hay una generación que no tranza con nada de eso. Hay una generación que ni siquiera acuerdo tácito quiere. Este es un tiempo de definición, de definirnos. Habrán quienes sí entren en contrataciones, como algunos ya lo están haciendo, para que no les cierren los templos. Entonces están casando parejas gay. Y yo no tengo nada contra los gays. El tema no es ese. Es que dentro de nuestra cultura y dentro de los preceptos que el Dios eterno nos enseñó, el matrimonio es ella y él. Punto. No discriminamos, cada quien con su preferencia, y eso yo lo respeto. Pero en nuestro contexto no opera así. Y no es un tema de religión, es un tema de ideología, es un tema sociológico, etc. ¿Dónde estamos hoy?
Este Halloween y Día de los Muertos es fundamental para ellos. Porque si usted suma lo que está sucediendo en el contexto, este es un tiempo de renovar los pactos ancestrales. No tengo tiempo para hablar de eso, pero alrededor del mundo hay un común denominador. Se están renovando los cultos a las deidades antiguas. ¿Quiénes son estas deidades? ¿De quiénes tomaron los hombres la figura? ¿Quién les instó para pintar a Dagón de esta manera o a Astarte de esta otra? Para asociarla a Dagón con mitad hombre y mitad pez. Los Nefilim. Entonces, los cultos antiguos que están siendo reactivados en muchas partes del país, muchas partes del mundo, tiene que ver con el culto abierto y directo a los Nefilim. Estamos en los tiempos de Noé. Estamos en los tiempos de Noé. Los pactos que se están renovando en este Halloween son claves para las tinieblas y para sus intereses. Lamentablemente, nuestros pueblos, nuestros países, nuestras naciones ya no tienen la independencia como se ha predicado. Ya no hay, en mi opinión, autonomía, porque esta maquinaria de la élite es la que marca las pautas. Y sí, pues sí, adentro, las decisiones de adentro, pues sí, una leycita por acá, pero en el momento que toque los intereses de esa élite, hasta ahí llegó la cosa. Entonces quitar presidentes es sencillo para ellos, o eliminar presidentes, y ya la historia nos ha mostrado personajes importantes que fueron eliminados, otros sacados de escena, aunque se hicieron su entierro y lo pasaron hasta por televisión, pero que realmente simplemente fueron sacados de escena, una cirugía plástica y chao, para otro país. Tenemos que abrir los ojos a la realidad que estamos viviendo. Llámenos conspirólogos, no importa. Yo le llamo la batalla de simientes. Pero usted y yo, y este será mi mensaje final para usted, usted y yo somos la generación de Noé. Usted y yo somos la generación de Noé que va a provocar el juicio. Y como dije la semana pasada y lo seguiré diciendo, el reloj avanza para llevar al enemigo y a todos sus secuaces al final de todo. Pero para nosotros, el reloj avanza para llevarnos al inicio, porque esta película ya sabemos cómo termina. Este partido ya sabemos cómo termina. Pero usted y yo tenemos que aprender a transitar en esta etapa final y hacer el trabajo que nos toca hacer. No nos toca salir con pancartas a la calle. Perdóneme si usted lo ha hecho, discúlpeme. Esta es mi opinión, no quiero ofenderle, no quiero maltratarle, solo quiero darle mi punto de vista. No es con pancartas en la calle. Es rompiendo con el sistema babilónico. Es entendiendo que por más manifestaciones que haya, la agenda de la ideología de género, la agenda de la nueva era, la agenda del nuevo orden mundial, eso va para adelante porque va. El tema no es ese. El tema es rescatar a Efraín. El tema es hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. El tema es provocar que las circunstancias del juicio se den, que los tiempos se precipiten sobre el enemigo. Y cuando él crea que ganó, cuando él levante los brazos para decir triunfé, gané sobre ellos, Yeshua le caerá encima con el reino de los cielos para aplastarlo. ¿Me está entendiendo? Estoy transmitiendo bien la idea, el sentir de mi corazón y lo que está plasmado en la Escritura.
Entonces, los portales que se están abriendo hoy, porque ellos hacen sacrificios humanos, derraman sangre, ¿para qué? Para abrir los portales. Y si para usted esto es utópico, pues obviamente usted no conoce el mundo espiritual, pero para quien conoce el mundo espiritual, porque por favor, no me venga usted hablando, pastor, apóstol, profeta, no hable del enemigo si no le ha soplado el enemigo en la oreja. No me hable de cosas que usted no ha vivido. No argumente. No argumente, porque la ideología hermética tiene que ver con el estímulo y el desarrollo de la razón, el racionalismo. No opine de lo que usted no ha vivido. Si usted no sabe lo que es un portal, no diga que no existe, que no se abren. Solo diga, no sé de eso. Pero este que está aquí, de este otro lado, sí conoce de eso. Y si ha entrado por portales, si ha sido llevado por el eterno Dios a dimensiones de oscuridad, no me creo la gran cosa. Eso le ha sucedido a muchas personas. Pero yo sé lo que estoy hablando. Yo sé lo que es que el enemigo te respire en la oreja. Yo crecí en medio de ese ambiente. Y sé lo que es. Por eso no le llamo el reino de las tinieblas. Por eso le llamo el imperio de la muerte. Porque es un imperio. Y es un imperio de muerte. Pero cada quien a lo que Dios lo llamó. Eso yo lo entiendo. Y todos desde nuestra posición jugamos un papel importante y aportamos. Pero entonces no critique lo que no sabe. Y no critique porque no entiende. Eso se llama orgullo. Cuando yo critico, cuando yo argumento en contra de algo simplemente porque no lo entiendo, porque no me cabe, porque eso es orgullo. Simplemente diga, no sé, no entiendo. Pero para los entendidos, hoy se abren portales para renovar esos pactos, para extraer la energía del cosmos y filtrarla hacia el inframundo, contrario a otras festividades que lo que hacen es elevar esas corrientes energéticas hacia los aires para alimentar el templo cósmico. Si usted, miren, si esto a usted le suena a chino, no importa, quédese ahí. Esto lo estoy diciendo solo para algunos que ya se han metido en esto, que entienden lo que es el templo cósmico. Es lo que algunos le llaman cielo de bronce. Por favor, no existe tal cosa como un cielo de bronce. En ese sentido, es una cúpula que el enemigo levanta a través de las líneas energéticas, a través de las antenas que transmiten esa energía, de los vórtices que se abren donde líneas ley se cruzan. Estamos entrando a una dimensión de batalla espiritual donde nunca habíamos estado antes. Yo entiendo que Dios nos va a mover a dimensiones donde no nos había movido antes, porque estábamos vinculados, porque teníamos medio pie en Babilonia, pero Dios nos está sacando el pie de ahí para entrar en una dimensión extraordinaria del Espíritu, para empezar a ver los diseños del enemigo y arruinarle a Satanás lo que le vamos a poder arruinar. Hay gente de él que nunca vendrá a la salvación, pero hay gente que está con Satanás, trabajando tácita o abiertamente con Satanás, que son de nosotros y necesitamos traerlos de vuelta a casa. Entonces, por favor, estamos por encima de celebrar que tal candidato ganó las elecciones. Sí, por favor. Si al final ese candidato o esa candidata le tiene que besar los pies a los Illuminati, porque sin ellos no tendría candidatura. Hay muchas fuerzas en oposición políticamente hablando, ideológicamente hablando, pero muchas de estas se están quebrando para dar lugar a una sola, la ideología babilónica y el gobierno mundial. Quisiera hablar mucho de esto, pero no es el momento ni el medio. Pero si usted quiere saber más de esto, cómo está estructurado ese gobierno mundial, entonces escríbame a mi correo
para que lo tome en cuenta, para formar parte pues, del grupo que está en la escuela, recibiendo constructores de ciudades 2, en la escuela. Sí, yeshiva, algunos, bueno, no voy a meterme más por el otro lado. Les bendigo. Shabbat Shalom para todos. Un abrazo. Y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes. Ay, soy. Siempre desubicadita con esto. Bueno, ya vamos a responderte a vos. ¿Ok? Estamos esperando. A ver, con paciencia y un garabato, decía mi abuela. Vamos con paciencia. Todavía no le he respondido a los que me han enviado correo, todavía no les he respondido porque estoy esperando que se conforme el grupo para enviar un solo correo y enviar una, porque si no tengo que enviarles uno por uno. Tengan paciencia. Los que tienen tiempo de estar conmigo saben cómo es. A los que no les explico. Vamos despacio, ¿sí? Vamos despacio. Cuando yo tenga el grupo completito, entonces empiezo a enviar los correos. Hasta el momento hay unos cuantos, 5 o 6 nada más. Entonces deme tiempito este fin de semana, que ya yo entonces el lunes a más tardar estaré enviando el video porque ya lo tengo editado de la primera clase de constructores de ciudades. ¿Ok? Un gran abrazo para todos. Shabbat Shalom. Nos vemos el próximo viernes.